Solo el deseo común de derrotar a Hitler había mantenido unidos a los aliados. Tras la caída de Berlín empiezan a aparecer las primeras grietas en la coalición vencedora. Entre 1946 y 1947, la desconfianza mutua entre americanos y soviéticos va a desembocar en una abierta hostilidad que durará hasta 1990 y que se conoce como Guerra Fría, sinónimo de un mundo de tensiones que no llega a estallar directamente entre los dos grandes, sino a través de terceros países. Inmediatamente Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas buscaron ampliar sus zonas de influencia disputándose el control de países para que no cayeran en el bando contrario. El ataque del otro podía venir en cualquier momento. Esto genera una escalada bélica sin precedentes en tiempo de paz y un crecimiento espectacular del arsenal nuclear, conocido como equilibrio del terror. La guerra pasa por varias etapas donde se alternan momentos de tensión con otros de distensión. Fueron crisis graves, el bloqueo de Berlín de 1948, la Guerra de Corea de 1950 a 1953, la crisis de los misiles de Cuba en 1962, entre algunos otros. Mundo bipolar. Durante la Guerra Fría, el mundo se dividió en dos bloques dependiendo del sistema económico y político elegido. El equilibrio global era muy precario con multitud de conflictos locales en los que indirectamente practicaban la Unión Soviética y los Estados Unidos. Además, ambas potencias apoyaban movimientos violentos para así evitar que un país determinado cambiara de bando. Un ejemplo de Estados Unidos es que apoyó varios golpes de Estado en Latinoamérica y puso en marcha el Plan Cóndor, y los soviéticos obligaron a los gobiernos afines de Hungría y Checoslovaquia a reprimir a los que buscaban libertad. Vietnam se encontraba dividido en dos partes, una capitalista y otra comunista. Vietnam del Sur contaba con el apoyo de los Estados Unidos, mientras que Vietnam del Norte tenía la colaboración de China. También se llamó Segunda Guerra de Indochina, cual fue un conflicto bélico que se enfrentó en 1955 a 1975, al final del sur. Tras el conflicto, el armisticio entre el sur y el norte de la Guerra de Vietnam quedó marcada en la historia como la primera derrota bélica de los Estados Unidos. Esta guerra se distinguió por transcurrirse en la formación de las tradicionales líneas a frente zorras, que se establecieron alrededor de los perímetros de las bases o campos militares, por la cual las operaciones se sucedieron en zonas no delimitadas, tales como las de guerra de guerrillas o de búsquedas y destrucción, acciones de sabotaje en las retaguardias de las áreas urbanas, uso de fuerza aérea para combatir los pasivos y empleo de extensivos de agentes y armas químicas, y estas últimas causando violación de diversas convenciones internacionales de guerra que prohíben la utilización de armas químicas y biológicas. Revolución cubana. Esta solución es una dictadura del Fulgencio Batista, quien llegó al poder el 10 de marzo de 1952 al mando de un golpe conocido como el Madrugador y tenía apoyo firme del ejército, el imperialismo y la burguesía. Cuba vivía en la degradación social producto de la dominación imperialista. En 1958, la mortalidad infantil era de 60 niños por cada 1000 que nacían vivos, el analfabetismo era mayor al 30% y la falta de vivienda aislada a los habitantes de la ciudad. Los partidos opositores, el estalinista y el Partido Socialista Popular, estuvieron pasivos frente al nuevo gobierno y declamaron su oposición solo de palabra. Las primeras confrontaciones vendrán de estudiantes y de juventud pequeño-burguesa. El dirigente del partido ortodoxo, Fidel Castro, asaltó el cuartel Moncada el 26 de julio de 1953, dejando percusión con esta acción y de alegato de sus defensas en el juicio conocido como La historia me absolverá. El 2 de diciembre de 1956, el gas desembarca en las costas cubanas y los miembros del grupo guerrillero y emboscados por el ejército de 82 originales de la expedición se agruparon una veintena dando origen a la leyenda guerrillera de la Sierra Maestra. También el movimiento del 26 de julio era un extendido movimiento de la oposición que lo que quería era restaurar la Constitución de 1940 y realizar una tímida reforma agraria. Con esta impulsaría una política de alianza policlasista con el resto de las fuerzas opositoras, con la que firmaría el Pacto de Caracas paralelamente.